Saludos, amados hermanos y amigos, que en cada oportunidad podemos reunirnos para compartir la preciosísima e incomparable palabra de Dios. El propósito por el cual Dios nos permite que podamos tener esta oportunidad, y queremos hacerlo con todo encomio, con toda responsabilidad y sobre todas las cosas reconociendo que solamente Dios es el único que nos da la oportunidad de poder compartir la palabra que viene de su corazón. Esa palabra que Dios ha depositado en nuestro corazón, en nuestras vidas, para que podamos compartir la experiencia del poderoso y contundente efecto que ha hecho en cada uno de nosotros cuando lo hemos recibido con un corazón humilde y agradecido, sabiendo que Él se ha dignado a hacer una obra de cambio, de transformación, y el primero es el perdón de nuestros pecados, y además de eso reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, para que así nosotros podamos ser hechos hijos de Dios. Bueno, estamos tradicionalmente hablando en la época de la Semana Santa, y claro, la mayoría pues en los lugares de reunión, en las iglesias y a través de los medios visuales, siempre se está compartiendo, pronunciando una palabra de aliento, una palabra referente al tema de lo que es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para darnos la vida eterna. Quiero aprovechar justamente esta ocasión porque nunca se hablará suficiente respecto al incomparable amor que Dios se manifestó al entregar a su propio Hijo para pagar el precio y el rescate de nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. Este mensaje le he intitulado el epílogo de la resurrección. En muchas iglesias, en muchas congregaciones, siempre en esta semana hacen referencia a las 7 frases que Cristo Jesús hablara en la cruz del Calvario. Y de hecho, amados hermanos, siempre es una gran oportunidad cuando podemos refrescarnos la gran obra y el sacrificio de Cristo Jesús allá en la cruz del Calvario. Pero también quisiéramos en esta noche añadir algo, o en este día añadir algo más. Y es que, amados hermanos, quisiéramos hablar enfáticamente sobre el epílogo de la resurrección de Cristo Jesús, después de su sacrificio, después de su entrega, después de su expiración. Y vamos a tomar como el referente o el fondo de la Escritura en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículos del 51 al 54. Y quiero leer desde el versículo 51, donde dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea y sirviéndole. Tanto la historia de sus hechos, así como la palabra de Dios en su propósito revelado al mundo, y la tradición cultural en la que mencionamos con frecuencia la narrativa de este momento final, y después de haber exhalado Jesús sus últimas palabras, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, expiró. El relato de los siguientes acontecimientos son muy sorprendentes. Y esto nos induce a pensar
¿Cómo pudo haber sucedido todo esto? Sin dejar de reconocer lo admirable de estos hechos, para mí en lo personal, es la declaración que hizo el centurión que estaba a cargo de la ejecución de Cristo Jesús. Él declaró, dio testimonio, él confesó con sus propios labios y predicó y dio aviso a los judíos de ese entonces, a los paganos, y hasta el día de hoy es un mensaje en el cual, amados hermanos, en este tiempo repercute con la frescura de como si hubieran sido pronunciados esta misma tarde. En su admiración y al poder él comprender y tener una revelación en lo interior de su ser, él pronunció estas palabras: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Sin embargo, estas palabras de la cruz no puede ser olvidada como si fueran solamente accidentales o pronunciadas como un hecho de admiración y nada más, sino al contrario. Puede decirse que estas palabras frente a la cruz, así como trastornó en ese entonces al mundo, ahora siguen haciendo su efecto en las vidas que verdaderamente están dispuestas a escuchar el poder de esta palabra. Este dramático relato que lo escribió el siervo de Dios Mateo es el mismo que presenta una colección de testimonios a favor de la obra redentora que Cristo realizó en el altar, allí en el Calvario. Lo vamos a decir un altar, porque ahí estaba ofreciéndose un sacrificio. Era el altar de Dios sobre ese lugar, en ese lugar que se estaba llevando a cabo el sacrificio más grande y maravilloso que la raza humana haya podido conocer para que este mundo cambiara como Dios quiere que cambie su vida. Dice en el primer versículo que leímos, dice en el versículo 51, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Igual lo ratifican en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas. Dice que el templo judío hasta ese entonces todavía tenían muchas de las cosas estructuradas como lo habían hecho en el tabernáculo cuando fue Moisés, que al construir el tabernáculo por dirección directa de Dios, tenían, amado hermano, el velo. Y esta era una de ellas en la cual separaba estos velos el lugar santo del lugar santísimo y también separaba el atrio del lugar santo. En Éxodo capítulo 26, versículo 36 al 37, me gustaría que pudiéramos nosotros leerlo para que podamos tener una idea más clara. Dice en el versículo 36, instruyendo Dios directamente al siervo Moisés cómo debía llevarse a cabo esto, le dice: harás para la puerta del tabernáculo una cortina azul púrpura, carmesí y lino torcido, obra de remarcador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro. Fundirás 5 basas de bronce para ellas. Esto era lo que separaba a la nación de Israel, privándole de la entrada directamente al lugar santo. Este velo daba lugar, la entrada al lugar santo, y solamente podían hacerlo los sacerdotes. Pero, amados hermanos, en el interior de este lugar, Dios instruyó a Moisés sobre levantar o hacer un velo interior. Y en Éxodo capítulo 26, los versículos 31 al 32 dicen:
También harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y el 33 dice, y pondrás el velo debajo de los cochetes y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Este velo en el templo simbolizaba la santidad y la presencia de Dios. La separación en la que se hacía explícita de que no todo el mundo podía entrar a este lugar, porque ahí reposaba la Shekinah, la presencia de Dios. Y esto simbolizaba, amado hermano, la santidad divina, lo que separaba a Dios del pecado. Y solamente, amados hermanos, se podía comprender cuando se reconocía que nuestro Dios es santo, santo, santo. Y por causa del pecado había esta separación. Pero a la misma vez, amados hermanos, podemos nosotros comprender que Dios tenía un mediador, que era el sumo sacerdote en ese entonces, el cual atravesaba ese lugar para ofrecer un sacrificio de expiación por el pecado de él mismo y por el pecado del pueblo de Israel. Esto era una imagen simbólica de lo que un día vendría a ser el Cordero de Dios, que con un solo sacrificio daría entrada a aquellas personas que un día recibieran a Cristo Jesús, el que venía a expiar nuestro pecado, pagando con su vida nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. En la tipología bíblica, Cristo es el Cordero y sumo sacerdote. Como un sumo sacerdote, se hizo representante y mediador a favor del hombre. Como Cordero, él mismo se presentó a sí mismo como sacrificio expiatorio. Y mediante este sacrificio y esta función sacerdotal, él tuvo acceso directo al santuario celestial. Podemos encontrar nosotros en su palabra algunos versículos bíblicos que definen esta posición tanto como sacrificio y como la función sacerdotal. En Hebreos capítulo 6, en el versículo 19 y 20, dice, y él es el que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y si tuviéramos que nosotros hacer una exégesis sobre este versículo, entraríamos, amado hermano, a requerir de mucho tiempo. Pero lo más importante de esto es, amados hermanos, que aquí vemos las dos funciones, tanto que Él es el mediador y el precursor de cada uno de nosotros, para que nosotros podamos tener acceso en Él a la presencia de Dios. Y también como sumo sacerdote, Él mismo se ofrecía, tanto como Cordero y sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y cuando hablamos de aquí, según el orden de Melquisedec, como lo encontramos nosotros en el Salmo 110, versículos del 1 al 4, se refiere, amado hermano, que es un sacerdote, un hombre que apareció sin que tuviéramos origen de él. Dicen que era rey de Salem, y Melquisedec quiere decir rey de justicia. Y cuando dice rey de Salem como el lugar, quiere decir paz. Él es el rey de paz y él es el rey de justicia. Bueno, esto es a lo que se refiere cuando estamos hablando según el orden de Melquisedec, el hombre que recibió de parte de Abraham los diezmos, el hombre que tuvo la oportunidad de poder, antes de que existiera la ley, poder él reconocer que a él le debemos todo. Y que si nosotros reconocemos su señorío, reconocemos que él es el dueño y el señor de todas las cosas. Y cuanto más cuando nosotros le entregamos nuestra vida para que sea nuestro Salvador. Tenemos otra referencia que está en el mismo capítulo 7
del libro de los Hebreos, los versículos 25 al 27, y dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo e inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho sublime, y hecho más sublime que los cielos, ofreciéndose a sí mismo. Esto es hermoso, amados hermanos, porque nosotros necesitamos no un sacerdote temporal, no necesitamos un sacerdote que primeramente él tenía que ofrecer una ofrenda para limpiar su pecado, sino un sacerdote inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, porque nunca pecó, y hecho más sublime que los cielos. No hay nada más sublime, más santo, más puro que Jesucristo y su vida. Y aquí dice: y Él se ofreció a sí mismo por nosotros. Y en el capítulo 8, versículo 2 dice: Él se hizo ministro del santuario y de aquel tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ya no es, amados hermanos, el tabernáculo que diseñó Él, pero lo construyó Moisés. Ya no son los templos que lo hizo Salomón y la reconstrucción en el tiempo de Esdras, sino este es el que levantó en cada una de las vidas y de los corazones que le recibieron como su Salvador personal. Dice que Él hizo de cada uno de nosotros el templo del Espíritu Santo de Dios. Y ahí está el Señor Jesús. Y ahí Él ministra en nuestro corazón. Porque este templo no es hecho por hombre, sino que cuando Él limpió nuestro corazón y nuestra vida de todo pecado, entonces dijo: ahora yo haré morada permanente. No será el lugar santísimo que había allí en el Sinaí y que se hizo, sino que ahora cada uno de mis hijos será el lugar santo donde mi espíritu morará con Él para siempre. Este velo rasgado, amados hermanos, testifica a favor de un sacrificio aceptado, de un libre acceso para el hombre ante la presencia divina por medio de Cristo, de una mediación continua y completa que no necesita ser ocasional, sino de acuerdo a la necesidad. Aunque fueran todos los días, ahí estará lista y dispuesta para que nosotros tengamos acceso y tengamos la mediación de Cristo Jesús por los pecadores que le necesitan, para que sean limpios y perdonados. En la Biblia anotada de Scofield hace este comentario sobre el velo rasgado. En el velo rasgado dice: este fue roto por una mano invisible al morir Cristo en la cruz. Y esto es muy significativo, pensar que los sacerdotes deben haber tratado de remendar el velo que Dios había roto, pues los servicios del templo lo continuaron después que fue rasgado el templo, posiblemente 40 años más después de que fue rasgado. Habrán tratado de remendarlo para que haya esta separación, pero todo esfuerzo humano no sirvió, porque el esfuerzo de colocar este velo entre el lugar santo y santísimo era para el hombre que estaba bajo la ley, pero ahora había cambiado todo. Ya no estamos bajo la ley, porque con un sacrificio vivo, santo y perfecto dio acceso para que nosotros podamos tener entrada todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y en cada ocasión que se requiere, porque Él es el único que nos mantiene limpios y puros, para que el Espíritu Santo habite en nuestra vida y en nuestro corazón. Hoy en día, muchos círculos cristianos se están proclamando de un evangelio donde la gracia se trata de diluir, la gracia se trata de acomodarle o mezclarle con la ley. Se está proclamando un legalismo cristiano. Las obras humanas pretenden reemplazar la obra de la gracia gratuita de parte de Dios. Es un evangelio cultural
y no un evangelio espiritual. El que proclama desde muchos púlpitos que se necesita hacer obras para ganar la salvación. Dios dice no, cree solamente, porque yo voy a transformar tu vida. Si antes tenías un corazón de piedra o fueron grabadas en piedra, ahora yo los grabaré en corazones de carne, en los corazones de aquellos que me reciban como su Salvador. No somos salvos por obras religiosas, sino por la gracia, por el sacrificio de Cristo. El hombre no se justifica por lo que hace, sino por lo que ya hizo Cristo en la cruz del Calvario. Yo me imagino la reacción del sumo sacerdote cuando, entrando al lugar santísimo, vio cómo aquel velo se había desgarrado. No había explicación lógica para que esto sucediera. No obstante, con el sacrificio de Cristo, el verdadero Cordero Pascual, caducaba y llegaba a su fin el antiguo sistema ceremonial de la ley y se inauguraba una nueva era, la era de la gracia, un nuevo pacto con una entrada vigente y continua. En la institución de la Santa Cena tenemos otra enseñanza más. Cuando el Señor dijo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahí estaba tipificando lo que iba a ser en breves días o horas, cuando Él fuera entregado en la cruz del Calvario. La sangre que iba a ser derramada iba a ser como el vino, que nosotros participaríamos, como todos sus discípulos estaban participando. Asimismo, todos los que le aceptamos estaríamos participando de su sangre en el nuevo pacto que vendría a limpiar nuestras vidas. Posiblemente suene repetitivo todo lo que digo, pero es suficiente para que nosotros podamos comprender el significado de derramar su propia sangre preciosa y santa. Dice, esta sangre que nunca fue contaminada con el pecado, sino que al contrario, estaba preparada en la vida de Cristo Jesús para que de una vez y por todas pudiera el hombre reconocer el inmenso amor que Dios tenía para con nosotros, para entregar a su Hijo, para que en Él nosotros pudiéramos encontrar el sacrificio perfecto, la ofrenda perfecta para ser limpios de todos nuestros pecados. Mateo nos declara en el versículo 51 y 52 y dice, una vez más, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Pensemos por un momento y atravesemos el túnel de la historia, y nos encontramos en ese día con dos fenómenos de la naturaleza que se encuentran en el tiempo y en la ocasión perfecta. Por un lado, desde las 12 del mediodía, dice la palabra del Señor, el Calvario se arropaba de una sábana de tinieblas. Por otro lado, un terremoto sobrenatural estremeció todo el Calvario y todo el área adyacente. Consideremos este terremoto, el impacto. Se nos dice que las rocas se partieron. Esto indica el efecto de que no fue arrojada las cruces por el piso. Las rocas se partieron, pero las cruces permanecieron ahí. La cruz de Cristo y las que estaban de sus compañeros, ahí permanecieron, vigentes, ahí, elevadas. Y no se derrumbó ninguna construcción. Solamente dice que se partió, que se ocasionó la ruptura de las rocas, de los sepulcros que estaban, de los recién pasados, de los santos que recién habían fallecido. Su propósito
No era, amados hermanos, el que traiga muerte. No era el que los edificios sean echados al piso, sean derribados. No menciona de ninguna persona herida o muerta en este sismo. No parece haber tenido un efecto general sobre toda Palestina. Debe haber sido así. Los demás evangelios le hubieran dicho. Entonces, este terremoto fue el testimonio divino por medio de la cual este estruendo, Dios estaba hablando a la humanidad. Estaba diciendo, quizás en unas palabras claras no podríamos comprender, porque a una voz de Dios nosotros caeríamos fulminados. Pero tembló la tierra. Tembló. Era el sentir de Dios. Dios estaba manifestando su presencia. Él estaba diciendo que estaba todo bajo su vigilancia. Aun cuando Cristo estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando el pecado le arropó toda su vida. Sin embargo, Dios estaba allí. Estaba presente. Sí, no podía ver el pecado, pero estaba ahí mirando el sacrificio que era aceptado delante de su presencia por la obediencia de su Hijo. Es interesante que en la resurrección del Señor dice que al haber este terremoto, y si nosotros fuéramos al libro de Zacarías, que es una profecía que todavía no se ha cumplido, en el capítulo 14, versículo 4, es lo mismo que pasó cuando Cristo Jesús estuvo en el Calvario. Hubo un terremoto. Pero dice que cuando Él venga, cuando Él retorne, cuando Cristo Jesús nuevamente venga a esta tierra y venga por su iglesia, dice en el libro de Zacarías capítulo 14, versículo 4, dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al lado oriente. Y en el monte de los olivos se partirá en medio. Y si nosotros fuéramos por todo el libro de Apocalipsis, de cómo se va a realizar en los últimos tiempos, en los últimos días, cuando Él retorne, vamos a ver que en cada ocasión vamos a sentir un temblor de tierra, que es la manifestación de Dios que dice, he aquí, yo estoy presente. Este es el testimonio de los santos resucitados. Dice en el versículo 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Este es un maravilloso testimonio. Pienso que los sepulcros que antiguamente se labraban en rocas se abrieron, como en el sepulcro donde fue enterrado Cristo Jesús. Dice que era cerrado por una gran roca. Pero era la costumbre. Y dice que estas rocas se rompieron, se partieron por el terremoto. Y debemos notar que estas rocas no fueron de todos los sepulcros, sino son solamente donde estaban los cuerpos santos. El hecho de que Marcos afirme y diga, y muchos cuerpos de santos, me hace suponer que los resucitados fueron creyentes que no llevaban mucho tiempo sepultados. El milagro realizado en ellos fue una restauración a vida con un cuerpo inmortal y glorificado. Cuando estos resucitaron, el registro de Mateo dice, y los sepulcros fueron abiertos, y salieron de los sepulcros. Dice que después que Cristo Jesús resucitó, porque Él es las primicias de los resucitados. Él es las primicias, como dice en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 20 al 22. Por cuestión de tiempo, le dejo para que usted lo pueda ver en la palabra del Señor. Él es las primicias de todos los resucitados. Pero para que haya justamente, amado, un testimonio. Dice que después que Cristo Jesús resucitó al tercer día, entonces los sepulcros se abrieron y salieron el cuerpo de los santos. No dice si hablaron,
si llegaron a sus casas. Dice que muchos lo vieron y lo reconocieron. Porque ellos también, cuando Cristo Jesús ascendió, con Cristo Jesús ascendió. Porque Él dice en su palabra que Él descendió a lo profundo y sacó a los que estaban en esclavitud del paraíso hacia los lugares del paraíso, donde están el lugar donde esperan los muertos que han dormido en la gracia de Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay mucho que hablar de esto, pero me gustaría concluir con algo que es muy importante. En el versículo 54, y con esto concluye, dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Aquí encontramos, amados hermanos, una cristología maravillosa. Vio directamente a Jesucristo padeciendo y pudo tener, igual que el ladrón que estaba a su costado, una convicción profunda como el Cristo, como el Redentor, el Mesías, el ungido de Dios, que había venido a salvar la humanidad. Y él dijo: verdaderamente, vereli, vereli, es en latín, verdaderamente, era la prueba de la humanidad de Jesucristo, hecho hombre, entregando su sangre preciosa, su vida, su cuerpo, para que por este hombre justo, dice en el Evangelio de Lucas, por este hombre justo, en esta revelación, convertido en el Hijo de Dios, vino a que el mundo fuera transformado. Por eso es que hay un antes de Cristo y un después de Cristo Jesús. Él viene y hace una división en el tiempo. Lo que era antes de Jesús y lo que sería después de Jesús. Quiero decir, amados hermanos, que si usted algún día le ha confesado a Jesucristo como su Salvador, si este sacrificio que Cristo Jesús realizó, y así como este hombre, un romano, un centurión, frente a la cruz de Cristo Jesús, él pudo recibir esta revelación que solamente el Espíritu Santo de Dios lo hace, de que él era verdaderamente el Hijo de Dios. Hoy te pregunto a ti, no como un religioso más, te pregunto como una persona en la cual Dios te habla directamente y te pregunta: ¿crees que yo soy el Hijo de Dios? Jesús le dice: ¿crees que yo soy el Hijo de Dios? La respuesta es esta: ¿has hecho de Jesús tu Señor y Salvador? Puedes decir: yo siento que mi vida ahora es tocada por Dios, porque puedo entregarle mi pecado y mi pasado y todas mis faltas y decirle que por su sangre que derramó en la cruz del Calvario me reciba como su hijo, que escriba su nombre, mi nombre en el libro de la vida, que me selle con su Espíritu Santo y que desde ahora en adelante yo pueda declararme como hijo de Dios, porque Él ha lavado todos mis pecados. Si no lo has hecho, tienes la oportunidad, porque Dios dice en su palabra que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo, y todo aquel que en Él confía no será avergonzado. Algún día podremos llegar delante de la presencia de Dios y a lo mejor le veremos y nos contará el centurión cómo fue su conversión. Pero ahora yo te pregunto, ¿cómo es tu conversión? No vas a recibir ningún pergamino, ni ningún documento, ni nada. Pero más que eso, en lo profundo de tu ser, como el centurión, podrás tener una convicción en que desde ese momento
tu vida ha nacido de nuevo. Ya no es la misma. Tu físico, tu rostro, toda tu complexión es la misma. Pero tu corazón y tu espíritu nunca más será igual. Has salido de tinieblas a luz, de muerte a vida. Y de una vida transitoria y pasajera, ahora tu nombre está escrito para gozar la vida eterna al lado de Cristo Jesús. Y con esto cerraré. Y si usted ha recibido al Señor Jesucristo y ha hecho esta confesión de corazón, no tiene que ser con las mismas palabras, pero yo le ayudo. Dígale: Señor, hoy te recibo. Yo te confieso como mi Salvador. Te necesito, perdóname. Cambia y transforma. Yo quiero ser tu hijo. Ya no quiero ser un religioso más. Quiero tener esa relación directamente con Dios, porque Él es el mediador. Él es el sacerdote que una vez y por todas entró al lugar santísimo para interceder por mí, que hoy hago esta oración. Y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Si lo hiciste, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Has hecho la mejor decisión de toda tu vida. Y nunca te sentirás defraudado, porque Él dice que Él estará contigo todos los días hasta el fin. Que Dios te bendiga. Que tengas un maravilloso fin de semana. Pero sobre todas las cosas, ahora ya tienes la vida eterna. Un abrazo en el nombre de Cristo Jesús y toda la bendición de Dios para ti y para tu familia. Que Dios te bendiga ricamente. Hasta la próxima.